nacional, corazón del Canipaco. 20 de enero, un día muy triste, con el desembalse de Río Mantaro. Un día lunes menos pensado, donde familias perdieron todo. 20 de enero, un día muy triste, con el desembalse de Río Mantaro. Un día lunes menos pensado, donde familias perdieron todo. Desesperación y tanta tristeza veía en los ojos de mi madrecita, al enterarse que había perdido la casa y todas sus pertenencias. Desesperación y tanta tristeza veía en los ojos de mi madrecita, al enterarse que había perdido la casa y todas sus pertenencias. Juliana Guamaní Aranga, madrecita linda, así es la vida, las cosas pasan por algo. Ya no lloren, hermanitos. 20 de enero, un día muy triste, con el desembalse de Río Mantaro. Un día lunes menos pensado, donde familias perdieron todo. 20 de enero, un día muy triste, con el desembalse de Río Mantaro. Un día lunes menos pensado, donde familias perdieron todo. Desesperación y tanta tristeza veía en los ojos de mi madrecita, al enterarse que había perdido la casa y todas sus pertenencias. Desesperación y tanta tristeza veía en los ojos de mi madrecita, al enterarse que había perdido la casa y todas sus pertenencias. Seguiremos adelante, superando las adversidades de la vida, con nuestros hermanos de Cuenca y Escuchaca mejorada. Ya no llores, ya no sufras, madrecita linda, así es la vida que se puede hacer. Solo agradece por la vida adivino, que lo material se puede recuperar. Ya no llores, ya no sufras, madrecita linda, así es la vida que se puede hacer. Solo agradece por la vida adivino, que lo material se puede recuperar. Daniel Guamán García y su linda madrecita. Achayaguas, añayaguas, ya no llores, ya no sufras, santiaguero, vamos, César del Mantaro. Y otra vueltecita, con gusto, con gusto.